Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga. Fuerte abrazo, que la gracia y paz de Dios esté con todos ustedes. Dios los fortalezca en la verdad. Hoy tenemos el segundo tema que venimos hablando todos los días sábados, em, que va relacionado al nuevo pacto. El tema en sí que vamos a tocar hoy va relacionado a lo que hemos venido hablando acerca del nuevo pacto y es acerca de lo que es la Pascua y la Santa Cena. Esto que estamos mencionando o lo que estamos hablando es por lo que hemos venido hablando acerca de la purificación o santificación y salvación de las aguas relacionadas a los tiempos del profeta Eliseo. Y hablamos de la Pascua y la Santa Cena porque para ver el nuevo pacto, recordemos que la palabra menciona que lo que antes escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y también la palabra nos enseña acerca de que antes era sombra y figura de lo que habría de venir. Es decir, de que lo que antes se mencionaba como la Pascua, ahora nosotros celebramos la Santa Cena, es decir, que nuestra Santa Cena es la Pascua que anteriormente se celebraba, por decirlo de esta manera. Y vamos a ver la relación que Jesús hace, porque realmente el que instituyó esto, el que él mismo dijo como un mandamiento que lo hiciéramos, será Jesús. Es decir, el mismo que dijo que había que ser bautizado en agua, es el mismo que instituyó que también cumpliremos con la Santa Cena. Pero interesantemente, Jesús hizo lo que correspondería a la Santa Cena en la Pascua. Es decir, que ambos eventos, la Pascua y la Santa Cena, están relacionados. Y aquí es donde entra la pregunta: ¿por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué tuvo que escoger Jesús la fiesta de la Pascua y no usó, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos o otro tipo de fiesta para realizar la Santa Cena? Y vamos a ver esta parte en su relación con lo que sucedió en la institución de la Pascua por medio de Jehová, que fue dado en el libro de Éxodo, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a orar y obviamente el punto no es necesariamente del todo hablar de la Pascua, sino que su relación con el nuevo pacto que es la Santa Cena y por lo tanto de por qué la importancia o tener el entendimiento, revelación de lo que correspondería por lo cual a la Santa Cena, ¿verdad? O por qué la Santa Cena es tan importante. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Queremos serte fieles, queremos buscarte, queremos amarte, amigo nuestro. Pastor y socorro de nuestro corazón, guíanos hoy a alabarte, a bendecirte, a añorarte, a ensalzarte, y que todo tú seas nuestro fortaleza y torre fuerte. Guíanos hoy, sosténnos hoy y dirígenos hoy para alabarte y bendecirte. Seas tú nuestro socorro, nuestra fortaleza, nuestra guianza, nuestra paz. Líbranos de todo mal y ayúdanos a ensalzarte hasta lo sumo y provéenos de tu sabiduría y revelación como tú la conoces. También en el nombre de Jesús pedimos, Padre, que nos libre de todo ataque espiritual y que también nos ayudes, por favor, a poder transmitir la palabra como tú lo necesitas y también a poder recibir la palabra como tú lo necesitas. Todo para que sea para alabanza de la gloria de tu gracia y Cristo Jesús, Señor nuestro. También hoy declaramos, Padre, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. En Cristo Jesús, Padre eterno, amén y amén. Entonces vamos a dar inicio. Como mencionamos, estamos en el nuevo pacto, la Pascua y la Santa Cena. Hemos resaltado que todo esto hemos venido hablándolo a causa de los tiempos del profeta Eliseo, que hemos hablado de que una de las cosas que hace el profeta Eliseo era en establecer una purificación, lo que dijo Jesús en Lucas 4:27, que purificaron a Naamán. Entonces, en el caso de Eliseo, una de las primeras cosas que él hizo Eliseo fue la sanidad de las aguas, que hemos resaltado que lo logró a través de lo que Dios le dijo, que usara una vasija nueva, que colocara sal y que eso lo regara sobre el agua, porque había una contaminación en las aguas que estaba provocando una infertilidad en la tierra, a pesar de que era una buena ciudad. A través de ese acto, él lo que hizo fue purificar las aguas, por lo cual el agua fue limpia y eso provocaba que ahora la tierra iba a ser fructífera. Y nos habla, lo que hemos resumido es de que la palabra o la agua contaminada es una palabra contaminada o falsas doctrinas, enseñanzas, etc. Y que el hecho de la vasija nueva con sal nos habla acerca de lo que es el nuevo pacto, siendo la sal el pacto
y siendo la vasija nueva un nuevo pacto, algo nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso se hace la relación del nuevo pacto. Al hacerlo, al rociar eso sobre nuestras vidas, es decir, la palabra de revelación de lo que es el nuevo pacto en nosotros, Dios nos purifica a la hora de cumplirlo, ya que también mencionábamos de que al no cumplir el pacto también genera una contaminación, que también lo vimos en su momento, y por esa razón, pues que comenzamos a hablar del nuevo pacto. El nuevo pacto no es algo necesariamente que nosotros nos sacamos de la manga, sino que es algo que tanto fue escrito y fue mencionado en el libro de Jeremías, como también lo menciona el escritor del libro de Hebreos. En este caso, Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ya entendiendo esta parte que Dios nos ha dado un nuevo pacto, que no fue por voluntad humana, sino que fue por proféticamente parte de Dios, como mencioné, anunciándolo en el libro de Jeremías, pero recordándolo el escritor de Hebreos a un grupo de hebreos, es decir, personas que tenían un conocimiento del antiguo pacto, él lo resalta y esto también para nosotros, porque si nosotros no entendemos de alguna manera lo que es el nuevo pacto, vamos a entrar en una problemática que se dio en el libro de Gálatas, que en el libro de Gálatas prácticamente fue eso, que ellos tenían bien marcado el conocimiento de Jesús, pero ellos a causa de introducirse hermanos con el antiguo pacto, prácticamente ellos se habían desenfocado de lo que era el nuevo pacto y hicieron más o menos casi que una mezcla entre nuevo y antiguo. Y eso también está reflejándose en el día de hoy, este punto. Entonces, si nosotros no tenemos claro esto, vamos a comenzar a hacer mezclas y pues eso va a provocar en problemas de contaminación, ese otro punto, como ya pasó en el libro de Gálatas, que inclusive creo que fue el primer tema que hablamos aquí en el campamento, que se llamaba la problemática de Jesucristo crucificado, que era acerca del libro de Gálatas, de que la idea es enfocarnos en Cristo y este crucificado, y eso fue el desfoque que tuvo la iglesia de Gálatas y por lo tanto y le introdujeron falsas enseñanzas. Entonces, en este caso hemos estado hablando acerca del nuevo pacto, lo que es Jesús como el mediador, Jesús como el arca del pacto, el tabernáculo, la señal del nuevo pacto, que es el bautismo en agua, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la necesidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, esto basado en lo que te menciona en Joel, de que cada vez que decía que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, haciendo referencia a que la manifestación es una manifestación de profecía, solo que en el nuevo pacto se habla relacionado al hablar en lenguas, habla una profecía en lenguas. También vemos el caso de la llenura con el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. El último tema que hablamos es hablar en lenguas, especificaciones y recomendaciones. Perdón, aquí creo que me confundí esa parte. Este es las especificaciones y recomendaciones fue el último tema que hablamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que correspondería la Pascua y la Santa Cena de Lucas 22, de 7 a 23. Entonces, hemos visto aspectos muy importantes que Dios ya ha instituido en este nuevo pacto que hay que cumplir, como lo que ya mencionamos, lo que es el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo y la Santa Cena, que son cosas muy puntuales que se han dejado muy claras en la palabra que hay que realizarlas o que Dios iba a realizarlo. En el caso de Juan el Bautista dijo, Marcos capítulo 1, creo que es el versículo 6 o el 7, dice, y predicaba Juan diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado el calzado la correa de su calzado. Yo en verdad bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces vemos de que ya se estipuló los dos puntos, bautismo en agua, Espíritu Santo. Y luego, en este caso, el día de la Pascua, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, esas cosas las dejó bien marcadas de que habría que hacerse. Inclusive, ya lo manifiesta también Pablo y también en el libro de Hebreos. Hay otras cosas que ha manifestado Jesús, pero no lo ha dejado como que muy marcado en punto de que esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y por esa razón nos hemos enfocado en ver atrás, en el sentido de ver el antiguo pacto, para ver la correlación que hay entre ellos. Por ejemplo, en el caso del bautismo
en agua con relación a la circuncisión, porque decía que aquel que no fuera circuncidado iba a ser echado del pueblo. Y Dios nos ha pedido juntamente con esto el que nosotros seamos bautizados en agua. El que bautice y el que cree y sea bautizado entrará al reino, el que no crea será condenado. Y en otro aspecto, con el caso lo que es la llenura con el Espíritu Santo o el ungimiento con relación a la forma de vida, que es lo que mencionan en la profecía de Joel, más aquellos que necesitaban del ungimiento, que eran profetas, reyes y sacerdotes, etcétera, para poder ejercer. Y en este caso, pues el punto de la Pascua con la Santa Cena, esa conexión es importante. Y vamos a leer el versículo ahorita de Lucas 22, del 7 al 23, para ver ese punto de por qué hay una correlación entre Pascua y Santa Cena. Dice aquí, versículo 7 de Lucas 22, dice, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? 10. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. 11. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado a hacer esto en memoria de mí. 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. 22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces vemos aquí algo muy importante que él mismo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ahora, regresando al punto del que queremos tratar hoy, y si nos damos cuenta, ahí lo inicia con un punto bien importante Lucas. Dice de la siguiente manera, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y luego menciona y dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Entonces, estos dos dan algo bien importante con relación a las fiestas que se conocerían como fiestas judías o del pueblo de Israel, ya que recordemos de que hay muchas fiestas en lo que corresponde al pueblo de Israel que no fueron necesariamente inventadas por ellos, sino que fue Dios que dejó estipular las fiestas porque las fiestas servían de un recordatorio. Recordemos de que nosotros como personas somos personas que tendemos a olvidar, y no solo a olvidar, sino que a veces también no a transmitir lo que nosotros tenemos o las enseñanzas que tenemos bien estipuladas. Entonces, por esta causa, Dios, sabiendo muchas cosas, dejó marcado, no solo para la presente generación, sino que las futuras generaciones, lo que se conoce como la fiesta de la Pascua. Voy a colocar aquí fiesta de la Pascua. Y ahorita voy a indicar qué es, ¿verdad? Porque sé que tal vez algunos no lo saben. Y por otro lado, vemos aquí que dice el día de los panes sin levadura. Entonces aquí hay una fiesta que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Y es una fiesta que está conectada prácticamente. Es decir, que la fiesta de la Pascua se hacía, si no estoy mal, el 14 de Nisan.
Y la levadura se comenzaba a hacer el 15 de Nisan. Entonces comenzaba, prácticamente finalizaba el 14 la fiesta de la Pascua y daba continuidad a los panes sin levadura. Entonces estaban relacionadas tanto lo que era la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura. Por eso que vemos aquí la relación que dice, llegó el día de los panes sin levadura y luego dice el Cordero de la Pascua. Y luego menciona, dice, prepararme la Pascua para que la comamos. Entonces, luego, como vuelvo a repetir, luego de la Pascua daba inicio a los panes sin levadura. Por eso se da esta relación, inclusive si uno lee Marcos, por eso puede confundirlo a uno cuando uno tal vez puede leer esa parte, porque diría, bueno, esto se realizó en la fiesta de los panes sin levadura. Pero como estaban cerca, entonces ya había como un punto. Ahorita viene la fiesta de los panes, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, vemos de que Jesús realizó la Santa Cena, cuando lo vemos aquí en este caso, perdón, pícalo. Entonces, aquí está. Bueno, entonces dice aquí en el versículo 13, fueron pues y llegaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces aquí habla de la preparación de la Pascua. Entonces Jesús dice, luego que se sentó a la mesa con los apóstoles, y dice que cuánto he deseado comer vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces vemos de que habla aquí de la celebración de la Pascua, es decir, de la fiesta. Y en el momento que hacen la celebración de la Pascua, en ese mismo momento, él dice lo siguiente. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Perdón, porque digo que no beberé el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, dio gracias y lo partió y les dio, y diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces aquí Jesús está estipulando lo que corresponde a lo que nosotros conocemos con la Santa Cena. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que vosotros es derramado. Entonces, vemos que en el mismo día de la Pascua, en ese mismo día, nosotros es lo que conocemos como la Santa Cena. Es decir, que hubo una conexión entre lo que es la Pascua y la Santa Cena en el mismo día. Dios dio esa orden de la Santa Cena en el mismo día de la Pascua. Y aquí es donde entra por así decirlo, lo bello de por cómo es que Dios hace ciertas cosas. Y entrelazó, por así decirlo, los recuerdos o las instituciones de las fiestas y otras relaciones que van a venir a darnos un entendimiento de la importancia de esta celebración o de este mandato o recordatorio que es la Santa Cena. Y para ello tenemos que voltear a ver, como mencioné, lo que era la Pascua. Y es que la Pascua se habla en el libro de Éxodo. Nosotros recordamos lo que hemos leído o lo que se nos ha enseñado de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto por la esclavitud que se tenía. Y Dios usó a Moisés junto con Aarón para que a través de las advertencias o decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo, vinieron una serie de plagas o manifestaciones sobre el faraón, porque el faraón no los quería dejar ir libres. Entonces hubieron muchos acontecimientos hasta llegar a un punto cúspide que era el endurecimiento del corazón de faraón, porque no quería dejar ir al pueblo. Entonces, como no quería dejar al pueblo, es decir que faraón se había endurecido tanto que a pesar de las circunstancias y las situaciones, se endureció tanto, llegó un acontecimiento muy marcado y muy puntual, que es lo que se conoce como la muerte de los primogénitos. ¿Qué significa? De que por causa de que Faraón no quiso dejar a través de las diferentes plagas, como era o las manifestaciones, que era la serpiente se convirtió el lavar se convirtió en serpiente, o las aguas se convirtieron en sangre, las ranas y otro tipo de cosas. Entonces Dios tuvo que tomar una medida extrema, por así llamarlo, que era de la muerte de los primogénitos. ¿Qué quiere decir? De que Dios iba a mandar a su ángel para que matara a todo aquel que no tuviera la señal de la sangre en el dintel de la puerta, y todo aquel donde el ángel viera que hubiera la señal de la sangre en el dintel de la puerta iba a pasar de largo. Y el que no tuviera la señal del dintel de la puerta, esta identidad iba a entrar e iba a matar al primogénito, no solo de los hombres, sino también de los animales y cuanta cosa creada, el primogénito iba a morir.
Por consecuencia, Dios les dijo que mientras ese acontecimiento se iba a estar dando, ellos tenían que comer lo que se conoce como, o instituir esta cena, que es la Pascua. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iban a tomar un cordero, que por eso aquí se menciona en el versículo 2, bueno, perdón, en el versículo 7 dice, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, ¿qué significaba? Que en esa Pascua, esa cena que iban a tener, tenía que sacrificarse un cordero para que la familia, es decir, hagamos de cuenta, yo soy de la familia Grajeda, ya, entonces mi familia Grajeda tenía que venir, sacrificar un cordero y comérnoslo ese día. Tenía que ser asado. Entonces, mientras estaba la manifestación de lo que se podría conocer el enviado para que matara a todo aquel, nosotros íbamos a estar comiendo el cordero que sacrificamos. Y la sangre de ese cordero iba a estar en el dintel de la puerta. Entonces, vemos de que ese acontecimiento se conoce como la Pascua. Inclusive a veces cuando se habla cuando a veces solo se menciona inclusive Pascua, se hace mención a Cordero, o a veces se dice el Cordero Pascual. Entonces vemos de que era necesario un sacrificio en cordero para realizar esta cena, que no solo era una cena con la familia, sino que, por ejemplo, si el cordero era mucho para la familia, hagamos de cuenta, yo, por ejemplo, en mi caso es mi papá, mi mamá, yo y mi hermano, y el cordero, pues, que sacrificábamos nos iba a sobrar, nosotros podíamos invitar, por ejemplo, al vecino. Entonces le decimos, vecino, vecina, vengamos, juntémonos, nosotros nos va a sobrar. Entonces ya hay dos familias comiendo el cordero juntos, en lo que pasaba en la manifestación, ¿verdad? De lo que era la muerte de los primogénitos. Entonces eso se iba a celebrar y eso iba a indicar, por así decirlo, la liberación del pueblo de Israel sobre Faraón, porque ya a través de esa manifestación, de esa muerte de primogénitos, se iba a dar prácticamente la libertad del pueblo de Israel, porque ya Faraón era como que, bueno, mejor libéranos porque aquí puede pasar alguna otra cosa peor, ¿verdad? Y lo que se podría conocer pues como el enemigo más grande que a veces se puede tener, que es la muerte. Es decir, humanamente o en términos terrenales nadie puede contender contra la muerte. El único que puede contender contra la muerte fue Jesús. Por eso que Jesús es mayor que la muerte. En este caso, Faraón se dio cuenta que él no podía con la muerte. Podía haber tal vez con ranas y podía soportar cualquier cosa, o inclusive que el agua se convierte en sangre, pero no podía competir o no podía lidiar contra la muerte, por así mencionarlo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que por esa razón Dios hizo esa fiesta y que luego de ese acontecimiento, es decir, luego de esta Pascua, ellos iban a traer la libertad. Es decir, de que por eso entra en la fiesta de los panes sin levadura, en el sentido de que esos 7 días iba a marcar una fiesta de su liberación. Es decir, la Pascua, el acontecimiento de la muerte de los primogénitos y su liberación, y los panes sin levadura ya el acontecimiento pleno de la liberación hacia Canaán. Entonces vemos de que en la Pascua muestra en sí mismo la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora, hay algo también bastante importante con esto que estamos mencionando con relación a lo que estamos hablando acerca de la Pascua y la Santa Cena. Y su relación igual va relacionada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nos menciona el apóstol Pablo, lo voy a leer aquí en este pasaje de 1 Corintios, creo que es, 1 Corintios 5:7 dice, limpiado pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Entonces vemos como aquí el apóstol Pablo vuelve a traer la relación entre ambos casos, la Pascua y los panes sin levadura, haciendo referencia de que Jesucristo, que Cristo es nuestra Pascua, es nuestro Cordero Pascual. Por consecuencia nos está diciendo a nosotros de que Jesucristo es nuestra libertad, que nuestro Jesucristo es aquel que nos liberó de la muerte para traernos a una libertad. Eso nos da a entender a nosotros de que el acontecimiento de la Santa Cena es un acontecimiento donde marcamos o recordamos nuestra libertad. Nuestra libertad no necesariamente que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, sino que nuestra libertad de que Dios nos libró a nosotros de la muerte. Dios nos libró de un régimen de tinieblas a sacarnos a un régimen de luz. Es decir, porque el pueblo de Israel salió de esclavitud de Egipto
a la búsqueda de la libertad en Canaán. Entonces Dios nos saca, como dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces cuando nosotros comemos, o en este caso se representa lo que es la Santa Cena, por eso Jesús conectó ambas para la relación que iba a tener para nosotros cuando comamos la Santa Cena, recordando que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero que no solo nos sacó, sino que fue a través del sacrificio del Cordero, de que un Cordero tuvo que morir para que nosotros fuéramos libres. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta la figura cuando pasa la muerte y prácticamente se muere el primogénito, hubo una muerte que sustituyó al pueblo de Israel. Es decir, de que el pueblo de Israel tuvo que matar a su propio cordero. Y eso era la sustitución de que a ellos no iba a llegar la muerte. Es decir, siempre iba a haber una víctima. Esta víctima fue el cordero. Eso nos da a entender de que nuestra víctima, es decir, que por causa de que yo no muera, es porque murió Jesucristo en la cruz. Fue mi cordero pascual que murió en vez de mí. Entonces, por esa razón, es de que Jesucristo, antes de ir a la cruz, fue presentada esta Pascua. Entonces, esta Pascua o esta Santa Cena nos trae recordatorio a nosotros de que Jesucristo dio la vida por mí, que Él se sacrificó por mí, para que la muerte no llegara a mi vida. Y no solo eso, sino que esa muerte también me dio la libertad para que yo pase de tinieblas a una luz o a una promesa fuera de esclavitud de las tinieblas o aquellas cosas que me tenían sometidos o juzgado y algún otro tipo de situaciones. Por eso es de que Jesucristo entrelaza estas dos para que nosotros hagamos, por así decirlo, una conexión en la memoria de lo que Dios va a hacer o sigue haciendo inclusive en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo y Dios dice que esa fiesta se quede instituida cada año, es decir, que cada año sea para las personas establecido esta fiesta. Y también algo bien interesante y bien puntual en este sentido, y es de que Dios le dice a Moisés de que ese día de liberación, ese día de que ellos iban a salir del punto de la Pascua, ese iba a ser el primer mes para ellos. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Entonces, hagamos de cuenta que la liberación era en abril. Entonces, abril iba a constituir ahora como el primer mes. Ya no iba a ser enero, sino que iba a ser abril. Eso pasa, por ejemplo, en este caso con el mes de Nisan. Yo digo ahora, el mes de Nisan va a ser ahora para ustedes el inicio de año, el inicio de su liberación. Y en el día 14 van a celebrar la Pascua. Entonces, Dios deja instituido para que cada año, es decir, cada 14 de Nisan, se celebrara la Pascua. Y no solo iba a servir para recordatorio de ellos, es decir, la generación que estaba actualmente para recordar cada vez que ellos comieran la Pascua, que Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto y que Dios lo había librado con mano poderosa, sino que también cuando los niños que nacían y cuando ellos iban creciendo y ellos preguntaran, padres, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nosotros estamos comiendo de la Pascua? ¿O por qué estamos comiendo esta celebración que es de la Pascua? Tenemos que sacrificar un cordero, tenemos que hacer esto y lo otro. Y dice, y ustedes les explicarán a sus hijos y les dirán, es porque Dios nos sacó de esclavitud y darle la explicación del acontecimiento de cómo hubo la muerte de los primogénitos y toda la situación, para que nosotros fuéramos libres. Y Dios nos dio esta gran liberación. Entonces, esto nos da a entender bastante en el sentido de que cuando se da lo que conoceríamos nosotros como la Santa Cena, nosotros también no solo traer nosotros el acto de la Santa Cena como tal, sino el hecho es de explicarle a las personas por qué estamos realizando la manifestación de la Santa Cena. Porque eso tenía que recordárselo a los niños para que el niño entendiera que no era una fiesta solo porque sí, sino que esta fiesta traía un recordatorio de algo y entender cómo Dios nos liberó. Y por eso, vuelvo a repetir, que es un punto recordatorio porque nosotros a veces terminamos olvidando muchas cosas.
Y con esto Dios hace un recordatorio constante sobre la vida del pueblo de Israel hasta llegar a este punto, porque si vemos esta institución de la cena llegó hasta el punto de Jesús, y Jesús agarra la Santa Cena y dice, hagan esto en memoria de mí. Enlazando los pensamientos, enlazando la revelación, la figura, la sombra, para que ellos entendieran el nivel de grado de libertad que Dios estaba haciendo sobre todos a través de eso. Y prácticamente él es, lo que estaba diciendo Jesús es, miren, yo soy el Cordero Pascual, es decir, aquel que va a ser sacrificado en el madero. Aquel que por causa de la muerte en la cruz los va a libertar del poder de las tinieblas. Y por eso que también Dios, Jesucristo, derrama su sangre. Por eso dice, esta es la sangre del nuevo pacto que es dada por vosotros. Pero también hay un punto importante con la celebración de la Pascua, es decir, que no solo celebra o no solo nos recuerda a nosotros de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y que por causa de eso nosotros tenemos libertad, sino que también nos dice a nosotros de que nosotros es un creer de forma personal, es decir, que Él me salvó a mí, es decir, en mi convicción. Por eso que cada familia tenía su propio cordero, en el sentido de que yo tengo mi conocimiento de Jesucristo. Yo tengo que entender y creer y asimilar día tras día, o cada vez que como el cordero, como lo que se conoce con la Santa Cena, traer al recordatorio que él se sacrificó por mí, y traer esa revelación o ese entendimiento que Él se sacrificó por mi vida, en un punto personal, ¿verdad? Pero también, y personal también lo hablo porque Él me sacó de, por ejemplo, alguien puede ser sacado de drogadicciones, tal vez alguien lo querían matar, tal vez otra persona pues estaba en alcoholismos, otra persona estaba en prostitución. Entonces eso es como Dios nos ha liberado y nos ha sacado de todas esas situaciones que vienen sobre nuestras vidas. Pero también algo importante que menciona Jesucristo y dice lo siguiente en este pasaje. En el pasaje dice esta situación, aquí está, dice versículo 17, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y algo otra vez dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es decir, de que Jesucristo está diciendo a ellos, miren, esta Santa Cena también va a servir para que ustedes recuerden que yo vengo pronto. ¿Por qué? Porque cuando uno come la Santa Cena, entendemos y Dios nos hace recordar de que Jesús está esperando que volvamos a tener una Santa Cena con Él en el reino. Es decir, que lo pondremos de esta manera, es como que estuviéramos practicando aquí en la tierra para el acontecimiento que vamos a tener con Jesús en los cielos, porque vamos a tener una Santa Cena con Él. ¿Por qué? Porque dice, hasta que el reino de Dios venga. Es decir, que cuando el reino de Dios venga, va a haber una Santa Cena, por así mencionarlo. Entonces, ¿qué sucede? Es decir, de que nos dice tres cosas, por así mencionarlo. Nos habla del recordatorio de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo que Dios hizo en la cruz, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y la liberación que pronto recibiremos. Es decir, que el acontecimiento de la libertad de Faraón hacia Canaán también es una figura de lo que va a acontecer cuando nosotros seamos arrebatados o llevados con Él para un nuevo reino. Porque Dios va a libertarnos completamente de todo el sistema de esclavitud que hay en este mundo. Porque obviamente nosotros, aunque somos libres y aunque creemos en Él, hay ciertas todavía manifestaciones de esclavitud o manifestaciones en este mundo que no dejan que experimentemos la gloria plena de Dios, ¿verdad? Entre uno de ellos es nuestro propio cuerpo, porque por eso dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso él tenía la esperanza de la venida de Jesús, porque hablaba de ser transformados en el cuerpo, es decir, cambiarnos de un cuerpo de esclavitud como este a un cuerpo, otro cuerpo preparado para los ambientes a los cuales nos hemos de ser dados, ¿verdad? Y por otro lado, pues también actualmente todavía hay maldad y otras manifestaciones y obviamente pues tenemos ciertos problemas. Por consecuencia, por eso dice la palabra que Él vendrá con cielos nuevos, tierra nueva y una transformación completa. Entonces, nos está hablando que mientras comemos la Santa Cena, también nos está haciendo recordar que Cristo pronto volverá y que también nos va a dar una liberación porque nos va a sacar de todo este ambiente de tinieblas a darnos una plenitud de reino como es la que esperamos nosotros.
como la que inclusive Él mismo espera, ni siquiera nosotros, porque realmente en la mente de Dios Él está más necesitado de que esta gloria se den a dar, ¿verdad? Entonces vemos de que, cómo es de que esta Santa Cena, Jesús la instituye, cabal en el tiempo de la Pascua, para que nosotros reflexionemos y entendamos las relaciones que dejó como sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces nuestra Pascua, como lo menciona el apóstol Pablo aquí en el versículo, nuestra Pascua es Cristo. Es decir, nosotros no necesariamente tenemos que estar guardando la fiesta de las Pascuas como en ese momento se daba, que sacrifiquemos un cordero, que agarremos sangre y la pongamos en el lintel de la puerta y otras cosas que se daban como los panes sin levadura, etcétera. Toda esa fiesta que se daba ya no tenemos que celebrarla, porque realmente para nosotros nuestra Pascua es Cristo, y por eso Él instituyó lo que era la Santa Cena, que era comer un pan sin levadura y tomar un vino, en este caso, haciendo referencia el pan como el cuerpo de Jesús, es decir, el cordero, y la sangre, y el vino, que es la sangre de Jesús, en representación, para que nosotros comamos su carne y bebamos su sangre, representando al cordero pascual y representando pues también la sangre que él derramó en la cruz, que es un nuevo pacto. Entonces, por esa manera Jesús dejó esta institución de la Santa Cena, y por eso dice hacer de esto en memoria, traer a la memoria algo, su sacrificio en la cruz, su pronta venida, los acontecimientos de liberación que Él ha tenido sobre nuestras vidas, para que nosotros lo recordemos, y no solo recordarlo nosotros, sino que también lo recuerden nuestras generaciones. ¿Por qué hablamos de que lo entiendan nuestras generaciones? Porque, como ya mencionamos en el caso anterior, que mismo Dios dijo de que se estableciera para también explicarle a las generaciones, y es de que hay generaciones que se levantan que no conocen a Dios en la forma que nosotros lo conocimos. Por ejemplo, viene una persona y tal vez tuvo una vida muy difícil, ya sea, por ejemplo, drogadicción o enfermedades o problemas, por ejemplo, con trata de personas, un sinfín de cosas de que nosotros hemos tenido o Dios nos ha rescatado y nos ha librado, ¿verdad? Nos ha hecho libres. Nosotros hemos experimentado el poder de Dios y el amor de Dios, que pues tal vez de tanto rechazo, de tantas situaciones, el único que nos ha acogido es Jesucristo. Nosotros lo sabemos, nosotros lo vivimos, nosotros somos en Él. Pero si esta persona tiene un hijo o una hija, no necesariamente el hijo o la hija va a saber lo que Dios ha hecho en la vida de él. Entonces, la Santa Cena trae a recordar también para estas próximas generaciones lo que Dios ha hecho en la vida de padres, madres, o también en la vida en sí mismo en la cruz del Calvario para nosotros, así como lo hizo en las especificaciones. Y esta Santa Cena también puede ser olvidada por nosotros, y por eso hay que buscar nosotros traerla a hacer, o por así decirlo, procurar, es decir, buscar esforzarnos en que nosotros podamos tener una Santa Cena y traer a la memoria esto, no verlo solo como un acontecimiento que Dios nos dijo que hay que hacerlo y hay que hacerlo, no, sino bajo la revelación y el entendimiento de por qué razón lo ha pedido y lo ha requerido. Porque así como el bautismo en agua, que el bautismo en agua no es solo que meter a alguien al agua y que salga del agua, ¿verdad? Sino que es lo que representa, porque el bautismo en agua también manifiesta la muerte y la resurrección de Cristo. No significa de que no representa nada, sino que por eso dice que en Romanos capítulo 6, de que somos sumergidos, somos sepultados con Él, y cuando salimos de las aguas es como resucitáramos juntamente con Él, para entrar a una novedad de vida. Entonces el acto de entrar en la Santa Cena representa una intimidad con Cristo, sabiendo que estamos comiendo el Cordero Pascual, es decir, el Cordero que nos liberó. Y esto que lo hacemos por fe. Como dice Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En este caso es lo mismo para nosotros. Nosotros, si hacemos la Santa Cena o lo que Dios nos mandó, lo hacemos por la fe, porque ellos por fe lo hicieron, porque ellos dicen, alguien puede ser hermano, pero puede ser que sí, puede ser que no llegue este ángel, y nosotros aquí tal vez de ridículos haciendo todo este rito y no va a pasar nada, puede haber dicho alguno. Pero realmente ellos por fe lo hicieron, es decir, bueno, Dios lo dijo, va a pasar. Entonces ellos por fe lo hicieron. Cuando lo estaban haciendo,
aconteció toda esa mortandad que se estaba dando. Pero ellos habían sido libres de la muerte. Entonces nosotros, en este caso, también entendemos de que lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, es lo mismo que pasó en la Pascua. Que nosotros por fe estamos teniendo esta celebración de la Pascua porque entendemos o nos trae el entendimiento, nuestra liberación, lo que hizo el sacrificio de Cristo y la venida de Cristo también para con nosotros. Y celebramos de esto y también esto va a traer muchos beneficios a nuestras vidas porque no es solo el acto de hacerlo por hacer como una forma solo simbólica, sino que también van a venir muchas cosas de nuestras vidas. Si lo hacemos correctamente o lo hacemos incorrectamente. Eso tal vez lo vamos a hablar ya tal vez la próxima semana acerca de qué pasa también cuando se manifiesta la situación de la Santa Cena. Porque tampoco es de que alguien diga, no, es que yo no creo en eso, no lo voy a celebrar. Sino que también pasan cosas que también lo explica el apóstol Pablo en una de sus, creo que son dos o tres cartas que le hacen explicaciones relacionadas a la Santa Cena, que inclusive algunos por no comer dignamente la Santa Cena, entraron en enfermedades, debilidades, inclusive murieron. ¿Por qué? Porque habían especificaciones de la forma de celebrar la Pascua en el Antiguo Pacto y por lo tanto hay especificaciones de la celebración de lo que es la Santa Cena en nuestro tiempo. Y obviamente no aplicar bien la Pascua en el tiempo antiguo podía caer en la muerte de la familia. En este caso, pues también el no realizar bien la Santa Cena puede afectarnos en nuestras vidas en diferentes razones, pero también realizarlo también va a provocar una gloria más grande, porque para Dios una situación como esta no se queda en nada. Es decir, algo así como el bautismo en agua. El bautismo en agua no significa que uno solo se mojó y no pasó nada. Hay un cambio, hay una renovación, hay una manifestación, porque en Dios todo lo que hacemos va a traer una gloria, va a traer una manifestación para Él. Por esa razón vemos cómo Jesucristo, por esa razón, como hemos estado hablando, entrelaza por así decirlo, si lo queremos llamar en términos científicos, ¿verdad?, las neuronas que nosotros tenemos para traer recordatorios acerca de nosotros y también lo que Dios ha hecho en nosotros. Inclusive a veces es común en nosotros decirle a otras personas, recuérdate de dónde Dios te ha sacado, le decimos nosotros a las personas, ¿verdad? Cuando tal vez alguna persona tal vez se altiva, alguna persona tal vez está comenzando a perder el camino o ha dejado su primer amor, etc. Hay un montón de situaciones por las cuales nosotros le podemos decir a alguien o personas nos han dicho a nosotros, recuérdate de dónde Dios te ha sacado. Inclusive si a veces a alguien le profetizan que él va a ser un ministro a las naciones o otro tipo de situaciones, hay personas que le dicen, mira, cuando estés allá arriba, cuando estés allá predicándole a mucha gente, etcétera, recordate de dónde Dios te ha sacado. Entonces, realmente la Santa Cena debería traer ese recordatorio a nosotros. Cada vez que comemos la Santa Cena, saber y entender de que nosotros habíamos pecado, nosotros habíamos sido despreciados, esclavizados, agobiados, y que solo por Cristo Jesús y por su sangre, por su sacrificio, nos ha dado a nosotros una novedad de vida. Nos ha dado una nueva vida, nos ha dado un nuevo trato, nos ha dado somos hechos una nueva criatura. Y lo que debería traer a recordatorio a nosotros es la Santa Cena, por todo lo que hemos estado ahorita hablando y reflejando, ¿verdad? Por eso es de que Dios en este nuevo pacto no es que nosotros digamos, hermanos, que como el pueblo judío celebraba la Pascua y celebraba los panes sin levadura, nosotros también debemos ahora el 14 de Nisan ver cómo es el calendario gregoriano y que nosotros ahora comencemos a celebrar la Pascua y los panes sin levaduras. Sino que por eso vemos acá de que por eso Dios nos dejó a nosotros esta celebración que es, o este acontecimiento que es la Santa Cena, para que nosotros traigamos a recordatorio lo que Cristo hizo en la cruz y que también saber de que Él pronto volverá. Por eso mencionaba la situación con el Antiguo y Nuevo Pacto. Inclusive, por ejemplo, hay personas que se quieren circuncidar, que pues ya cuando está a veces en lo que se conoce como el movimiento judaizante, hay personas que han querido, por decirlo, agarrar las fiestas, agarrar las celebraciones, agregar ritos, cumplimiento de leyes y un montón de situaciones, o crear también sinagogas, todo ese movimiento que está dando. Y ahora vemos claramente que Dios, por lo que hemos venido hablando, cómo está la relación entre esas cosas. Por ejemplo, hablamos de la circuncisión con el bautismo en agua, la fiesta de la Pascua con esta situación con la Santa Cena, los panes sin levaduras, también nos habla también nosotros de santificarnos, ¿verdad?
Porque recordemos de que Jesús habló de que tenemos que tener cuidado de la levadura de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos y también de la perversión. Entonces, esta es nuestra fiesta, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Estar nosotros sin esas levaduras, sin esos pecados, sin esas doctrinas extrañas y mantenernos nosotros libres de todas esas levaduras, es decir, libres de todas esas cuestiones extrañas. Esos son nuestros panes sin levadura. Luego aquí menciona el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Relacionando la Pascua en el punto de la celebración del acto puntual y seguido de ello la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, por esta razón es el hecho que la palabra dice que no hay que estar al pendiente de guardar ritos o ceremonias o fiestas o días o lunas o meses, porque ya hay cosas nuevas en Cristo Jesús. Y eso también nos trae al entendimiento nosotros de que hay otras fiestas que se han establecido, como en el caso, por ejemplo, la Navidad, el Año Nuevo, eh, el Día del Cariño, el Día de los Muertos, que así como Dios ha estipulado fiestas en el antiguo pacto y mismo que Dios ha dicho, hagan esto en memoria de mí, significa que estas otras fiestas, la Navidad o, por ejemplo, el Halloween, etcétera, no fueron necesariamente instituidas por Dios. Tampoco vinieron necesariamente por inspiración divina. Hubieron alguien lo que lo puso por alguna razón específica para traer algo a relación o algo a una conexión, por así decirlo, espiritual, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque las fiestas en sí, en este caso la Pascua, también se ha olvidado. No estoy hablando de la Santa Cena, sino que como hablamos de sombra y figura, cuando nosotros comenzamos a leer en la Biblia con relación a la Pascua solo se realizó por ciertos momentos. Es decir, que aunque en el tiempo de Moisés o la administración de Moisés y de José se pudo estar dando, luego se comenzó a perder el hecho de que las personas ya no estaban en busca de la celebración de ello, porque también ya habían perdido el libro de la ley. Por eso, si no estoy mal, solo se hace mención de la Pascua, si no estoy mal, en el Pentateuco, es decir, Éxodo y Números. Y luego de eso creo que se hace mención nada más, no sé si con Ezequías, y luego se hace mención con Josías. Es decir, que Josías, cuando encuentra el libro de la ley, dice de que en ese momento él lee y que no han hecho nada de eso. Y por eso en ese momento dice que Josías hace un pacto con Dios de comenzar a buscar el cumplimiento de la palabra y dice que se hizo una Pascua como nunca antes se había hecho en Israel. Entonces hace mención de la Pascua en el sentido de hacer el recordatorio que Dios los había liberado. Es decir, que eso se había perdido por años. Y luego de eso se vuelve a marcar otra vez la Pascua, si no mal recuerdo. No sé si estoy mal, si es en Esdras o en Nehemías, porque habían olvidado y aparte de haber sido metidos con los babilonios y otras poblaciones, ellos ya no habían podido celebrar. Si no estoy mal, no sé si es en el libro de Nehemías, el capítulo 8, creo que hacen una celebración de la Pascua también, haciendo referencia a que Dios los había sacado otra vez de la deportación y la reconstrucción del templo. Ellos tuvieron otra vez una celebración y esa celebración se manifiesta en la Pascua. Es decir, que cada vez que hay un punto de Pascua, se habla de restauración, se habla de liberación, se habla de celebración. Y eso debería ser para nosotros la Santa Cena. Obviamente, a veces tal vez lo hemos tomado muy ritual o tal vez algunas otras personas por querer quitarle el sentido de la importancia. Lo han hablado en otros términos, pero debemos entender que para Dios es importantísimo y que por eso tanto el bautismo en agua como la Santa Cena han sido puntos muy cimentados de parte de Dios con el hecho de que busquemos cumplirlas. Por consecuencia, nosotros debemos procurar y entender de cumplir esto y no andar cumpliendo otras fiestas que Dios no dejó o que uno diría, es que no tiene nada de malo. Para nosotros no puede tener nada de malo. Pero vemos de que aquí Dios en su propósito o lo que algunos le llaman en su designio, en su beneplácito, en cualquier otra de las categorías que podamos mencionarlo o según el puro afecto de su voluntad, Dios ha establecido el entendimiento, la revelación y todo ese sistema con relación a qué va a provocar o qué va a traer a memoria o qué va a traer a administración este aspecto de la Santa Cena sobre nosotros. Ya no digamos de que las otras instituciones que han sido por revelación de demonios o por tradiciones humanas
también van a entender un aspecto y una conexión con las tinieblas. Y que por eso debemos guardarnos de no cumplir con eso, porque si no, prácticamente estaríamos en una celebración de Santa Cena, pero sin panes, sin levadura, es decir, buscando todavía contener con las otras cuestiones paganas. Entonces no puede haber una correlación en estar buscando la celebración de la Santa Cena y otras fiestas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con Jesús. El Halloween, por ejemplo, Halloween, los días de los santos, la Navidad, no tiene nada que ver con lo que Jesús estipuló. Y menciono la Navidad, ¿por qué? Porque han puesto la Navidad como una celebración, cuando realmente la Navidad no debería incluir eso. Es decir, realmente la Navidad se conoce como la Natividad, es decir, el nacimiento de Jesús, pero realmente la Santa Cena ya incluye la celebración del nacimiento de Jesús. Es decir, que la Santa Cena no es como que ignore a Jesús o solo cimente la muerte, porque recordemos de que para tener el sacrificio del Cordero tuvo que nacer. Es decir, que el conocimiento de la Santa Cena también me trae el conocimiento de que Jesucristo nació y también fue muerto y también resucitó y que pronto vendrá. Entonces, por esa razón, colocarle más importancia a la celebración de la Navidad y no poner atención a la importancia de la Santa Cena y que se celebre más a una mayor alegría, un mayor gozo la Navidad, es un menosprecio a la Santa Cena, porque la Santa Cena tal vez solo llegan, hacen como que comen el pan y el vino, y eso involucraría en nosotros menospreciar la mesa del Señor. Entonces, por esta razón, nosotros debemos entender y reflexionar, y por eso en Éxodo capítulo 12 habla, o en esos capítulos también, pues, que están entre el 11, 12, 13, nos hablan de la importancia que Dios estableció a Moisés para que cumplieran la Santa Cena, y vemos así mismo que Jesucristo, junto con los apóstoles, buscan el cumplimiento de la Pascua, pero luego de eso Jesús les enseña que ahora en adelante deberían estar haciendo esto en memoria de Él, es decir, la celebración de la Santa Cena. Por eso si viene una persona a decir, hermanos, que celebremos como la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de esto, la fiesta de lo otro, porque esto era lo que Moisés dejó o porque eso es lo que Cristo también hizo, eso no es cierto. Aquí por eso nos están hablando de lo que Jesús vino a instituir como nuevo pacto, como algo nuevo, algo renovado, que lo anterior era sombra y figura para lo que habría de venir. Por eso también se menciona acerca de la fiesta de los tabernáculos, de que la palabra menciona cuando dice que Jesús o Jesucristo tabernaculizó, en el sentido de que Jesucristo estuvo en el vientre de María y otros aspectos que tal vez en su momento se va a hablar sobre la fiesta de los tabernáculos. Con relación a que Jesús tabernaculizó entre los hombres, o Jesús fue parte de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Pero hay otras fiestas que tienen su manifestación ya en Cristo, que pues ya si nosotros comenzamos a ver la sombra y figura de las cosas, Dios nos va a revelar y nos va a hablar, y que inclusive también lo señala el libro de Hebreos, porque realmente el libro de Hebreos hace ese señalamiento con relación a lo que era antiguo y que era nuevo. Es decir, cada vez que uno ve el libro de Hebreos, que se centra mucho en realizar esa comparativa entre antiguo y nuevo pacto, no para que nosotros entendamos lo que ocurre en el nuevo pacto a través de lo que Jesús dejó para enseñanza del antiguo pacto, y por eso que comienza el Hebreos de la siguiente manera: habiendo Dios hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por Jesús. Y luego habla acerca de la relación de los ángeles y Jesús, acerca de Moisés y Jesús, acerca del tabernáculo y Jesús, acerca del sacerdocio y Jesús, y toda esa situación que era sombra y figura de lo que habría de venir, que está encerrado en Cristo Jesús. Por lo cual, voy a regresar aquí a la parte central. Por esa razón vemos la correlación que hay entre la Pascua y la Santa Cena, y por qué Jesús fue de que utilizó la Pascua para dar lugar ahora a la enseñanza de la Santa Cena, para que nosotros entendamos el punto de nuestra salvación y liberación con relación a todo eso. Y que cuando vemos a un Jesucristo crucificado, es el Cordero Pascual que murió en vez mía, y que Dios me dio la liberación sobre mi vida y sobre toda mi familia, y que por su sangre es de que ahora yo estoy comprado con precio de sangre para alabanza de la gloria de su gracia, y por consecuencia también estoy a la expectativa de su venida, porque también me ha dado una gran liberación. Entonces esto es lo que trae en sí mismo la Santa Cena. Sé que hay cosas también que hay que tocar que pueden llevarnos más tiempo, y por esa razón hoy solo me concentré
en tomar la relación entre Pascua y Santa Cena, es decir, Pascua, que sería el antiguo pacto, Santa Cena, que entraría como el nuevo pacto, y esa correlación, porque fue lo que ya es el ejercicio que hemos hecho basado en lo que hemos hablado de Hebreos, y también en el ejercicio que hemos hablado, por ejemplo, la circuncisión, que era la señal del antiguo pacto, y hemos hablado del bautismo en agua como la señal que también Dios nos da, como de los ungimientos que hubieron en el antiguo pacto y cómo es el bautismo del Espíritu Santo en nosotros, que también nosotros por eso nos llaman cristianos, porque tenemos a Cristo, que es el ungido. Entonces, todas esas referencias que hemos venido hablando es por lo mismo, bajo ese ejercicio, la Pascua, la Santa Cena, y que el mismo Jesús tomó ese punto de partida para nosotros traernos a una enseñanza y una revelación a través de este acto profético, y por lo tanto todo lo que habría de venir. Obviamente también hay, como ya mencionamos, así como en la Pascua hubo instrucciones, también en este caso la Santa Cena tiene instrucciones que hay que cumplir, y que también las señala tanto Jesús acá como también lo señala el apóstol Pablo tanto en el libro de Efesios como en esta parte de 1 Corintios, porque ellos no estaban haciendo necesariamente adecuadamente la Santa Cena. Si no estoy mal, en el caso de Efesios y también Corintios parece que se embriagaban, otros comían antes. Entonces había un desorden de alguna manera en cómo se estaba realizando, y por eso él tiene que venir a traer una reflexión y a hacerles entender cómo debería realizarse la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, en este punto ya entendemos nosotros o tenemos cierto grado de comprensión ahora de que la importancia de la Santa Cena con relación a la Pascua, es decir, de que para entender la importancia de la Santa Cena lo podemos ver a través de la Pascua. ¿Por qué? Porque fue un acto que Dios marcó como algo sumamente importante, que tanto fue así, que cambió inclusive el tiempo, como ya mencionamos, de que ahora para ellos se iba a convertir en el mes de Nisan, que no era el primer día no era el primer mes, sino que ahora Nisan se iba a convertir en el primer mes para ellos, indicando el tiempo de su liberación del poder de Dios y la protección de Dios sobre sus vidas, y el punto de sido libres, haber sido librados de la muerte a través del sacrificio del Cordero Pascual, y que en nosotros también debe tener o debe traer a ese entendimiento. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender de mejor manera. Sé que hay cosas que tal vez no podemos entenderlas del todo al principio, o tal vez no a ese grado de lo que Dios quiere, y también vamos a orar para que Dios nos ayude a entender ello, y también pues a nosotros procurar también buscar tener una santa cena con nuestro amado Dios, en el sentido de con la congregación, con las personas que nos acompañan, y también de la manera adecuada. Por eso vamos a hablar, si Dios lo permite, en otras reuniones, lo que pasa en una Santa Cena, lo que puede traer, y si nosotros también no la comemos, la comemos indignamente, que también puede pasar. Así que vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos has traído al entendimiento de que tú nos has querido, nos hace recordar por medio de la Santa Cena la liberación que has traído hacia nuestras vidas. Cada vez que comemos el pan y el vino, nos trae ese recordatorio de que tú te hiciste en sacrificio por nosotros y nos hiciste libres de la muerte, y que a causa de ello también del derramamiento de la sangre nos has traído un nuevo pacto, y que nos has protegido por tu sangre, hemos sido comprados por tu sangre, que nos liberaste de las autoridades, de los principados y potestades y del régimen de tinieblas a una luz admirable, así similar a como tú libraste al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para traerlos a la promesa de la tierra donde fluye leche y miel. Asimismo te agradecemos, Padre, por la bendición de darnos este acto profético que es la Santa Cena. Ayúdanos a valorar, ayúdanos a buscar comer dignamente esta Santa Cena, y lo cual tú nos instruirás y también nos guiarás a traer este recordatorio, no solo a nosotros, sino a otras personas, de lo que correspondería la celebración de la Santa Cena. Ayúdanos, por favor, amado Padre, a no menospreciar la mesa del Señor, y también ayúdanos a no participar de la mesa de los demonios, que son las otras fiestas que se han establecido sobre el mundo, a no tener prácticamente esas levaduras, sino que únicamente entrar en esta fiesta solemne que es la Santa Cena. Te agradecemos en Cristo Jesús, bendito Padre y Salvador. A ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque tú eres nuestro Dios y pastor.
Queremos hoy reconocer nuestros pecados, confesarlos y también pedirte que tú nos traigas a liberación. Queremos hoy ser partícipes de esta Santa Cena a través, Señor Jesús, de confesar a Jesús como Señor y Salvador, que es el único que nos ha liberado y que a través de su sacrificio ahora somos libres, que Él nos sustituyó en la muerte y que en Él tenemos redención. Te agradecemos, Padre eterno, y por esta razón también confesamos de que Jesucristo resucitó entre los muertos, que en esa fe es la que debemos estar. Y también, amado Padre, queremos hoy ser bautizados en agua, ser llenos del Espíritu Santo para ser bautizados en el Espíritu. Y también, Padre, para poder ser participar de esta Santa Cena con la congregación y asimismo traer este recordatorio. Este recordatorio de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y también, Señor Jesús, a través de la Santa Cena, entender de que tú pronto volverás, porque tú estás esperando comer, participar de este vino en el reino de Dios. Ayúdanos, por favor, Padre, a tomar la importancia de este acto de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a orar por por las diferentes necesidades. Padre bendito, hoy queremos venir delante de ti porque tenemos una necesidad de participar de la Santa Cena. Tenemos una necesidad de ser copartícipes de este acto de unidad, de ser parte de ti a través del pan y del vino. También sabiendo, Padre, de que hay diferentes necesidades sobre el pueblo y una de ellas es traer el recordatorio de que fuiste crucificado por nosotros, de que fuiste dado en sacrificio y de que nos has traído a liberación. Es una necesidad dentro del pueblo, es una necesidad entre nosotros. Y también queremos hoy también pedir por las diferentes necesidades, que hay personas que están enfermas, hay personas que están en cárceles, hay personas que están sin empleo, hay personas que tienen problemas familiares, problemas de amistades, problemas congregacionales, problemas de todo tipo, pero tú tienes una esperanza puesta en ti para que tú traigas una liberación, una salvación, una sanidad o algún otro acto de milagro. Por favor, atiende las oraciones de aquellos que claman a ti día y noche por justicia y escucha sus oraciones para alabanza de la gloria de tu gracia. Te agradecemos, Pastor de Israel, por todo tu bello y precioso amor. Gracias por darnos hoy tu palabra y por favor provee a aquellos para que ellos te reconozcan y te reconozcan como Jehová, como proveedor. Bendito eres eternamente y para siempre, amado Padre, amén y amén. Entonces Dios lo bendiga en Cristo Jesús.